Sube. Perfecto. Bien, dentro de este ciclo que tenemos de el postítulo de Terapia Sistémica Breve 2026, en el día de hoy, tenemos a nuestro director del programa diplomado, el señor Germán Hernández Osorio, quien nos trae esta conferencia de ansiedad y depresión en adolescentes, análisis de caso desde la terapia breve. La ansiedad y la depresión en adolescentes se ha transformado en uno de los principales desafíos en salud mental en la actualidad. En una etapa marcada por profundos cambios biológicos, emocionales y sociales, muchos jóvenes experimentan síntomas que afectan su autoestima, su rendimiento académico, sus vínculos y, sí, obviamente, su proyecto de vida. Esta conferencia está a cargo de Germán Hernández Osorio, director del programa de postítulo de Terapia Sistémica Breve 2026, quien en el día de hoy nos trae esta ponencia para que ustedes puedan justamente tener con él este espacio. Así que, Germán, buenas tardes para ti. A ver si ya te veo conectado por ahí. Vamos a ver. Adrián, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, sí, por favor. Ahí sí, ahí te escucho bien. Perfecto. Dame un minuto que justo tengo un problema arrancando el PowerPoint que ya Ujú. está ahí presentándose. Estas cosas que son completamente inesperadas, pero mira, ya estoy aquí solucionándolo. Bueno, perfecto. Voy en estos momentos entonces a recordarles a todos que a través de nuestro chat va a salir un link de asistencia para que usted pueda firmar a través de ello. Solamente va a ser la manera en que ustedes van a poder tener la certificación para la conferencia del día de hoy. También yo creo, Germán, que si se puede hacer las preguntas de manera en el chat para que puedas ir como preguntando, respondiendo, digamos, para que el público pueda tener esa opción. Bueno. Claro que sí, que dejen sus dudas ahí en el chat. Yo los voy a ir Perfecto. leyendo y de todos modos al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Así es. Bueno, cuéntame si estás como coanfitrión, ¿verdad? Sí, y creo que ya arrancó mi presentación. Nada más ahí tengo un detallito con la portada, pero el resto está perfecto. Ahí Perfecto. se puede ver, ¿verdad? Exactamente se está cargando ahí la página para ver. Ahí sí. Muy bien. Bueno, Adrián, ¿tú me dices? Sí, empezamos. Vamos a comenzar. Perfecto. Pues nada, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por su presencia en esta conferencia titulada Ansiedad y Depresión en Adolescentes, análisis de casos desde la terapia breve. Y justo ese es el propósito de la presentación del día de hoy, además de dar un poco de contexto de lo que es la ansiedad y la depresión en este grupo de población en particular. Me gustaría mostrarles un poco de lo que es la intervención desde este modelo terapéutico a través de dos casos clínicos, el de una adolescente con depresión y una con ansiedad, o viceversa, en fin. Bueno, pues vamos a comenzar. Espero no tener más problemas con la presentación, que lo comentaba al principio, estaba ahí un poco rara. Muy bien. Bueno, hablemos un poco de lo que es ansiedad y depresión en adolescentes. Y para introducir el tema, quería mostrarles un poco estas estadísticas, que bueno, al final las estadísticas son aproximaciones numéricas de la realidad y nos permiten dar un poco, poder aterrizar un poco, en este caso, del problema que estamos presentando en la conferencia de hoy. Y es que entre uno de cada cinco adolescentes y uno de cada cuatro presentan síntomas clínicamente significativos de ansiedad o depresión respectivamente. Es decir, uno de cada cinco estaría presentando síntomas clínicamente significativos de ansiedad, uno de cada cuatro de depresión. Entre el 8 y el 10% de la población adolescente en el mundo llega a un diagnóstico psiquiátrico, que entre los que más conocemos es el de ansiedad generalizada, ansiedad social o depresión mayor. Es decir, estamos hablando que si bien uno de cada cinco o uno de cada cuatro presentan síntomas, entre el 8 y el 10% llegan como tal a un diagnóstico psiquiátrico.
No obstante, se estima que entre el 50 y el 75% de los trastornos mentales de la edad adulta comienzan durante la adolescencia o empiezan a mostrar síntomas en esta etapa de la vida, incluso desde los 12 o 13 años. Hay que pensar que más de la mitad de estos adolescentes de los que hablamos al principio, que presentan sintomatología ansiosa o depresiva, no reciben tratamiento. La importancia de la intervención temprana está en que es capaz de reducir no solo la intensidad de los síntomas, sino también su duración, el deterioro en la vida cotidiana y esta capacidad para prevenir recaídas. Y no hablamos de simplemente prevenir recaídas en el transcurso de la adolescencia misma, sino hacia la edad adulta. Bueno, ahora me gustaría hablarles un poco acerca de lo que son las intervenciones breves. Y es que las intervenciones breves son modelos de psicoterapia estructurados, focalizados y de una duración limitada. Intentamos poder sacar el máximo provecho en el menor número de sesiones posible. La media que se maneja es de 10 sesiones puntualmente en terapia breve sistémica o terapia sistémica breve, pudiendo estas 10 sesiones como en promedio reducirse en contextos escolares y hospitalarios. ¿A qué me quiero referir? Que muchas veces se necesita generar una estructura o programas que sean acotados en cuanto a la duración, a veces de 6, a veces de 8 sesiones, y trabajar bajo modelos como el de terapia breve sistémica permite justo eso, acotar este promedio de sesiones con el cual nosotros ya trabajamos desde la base. Las intervenciones breves tienen como gran característica tener un objetivo claro. Se analizan los factores que mantienen el problema y no los cuales lo pudieron haber originado. Y esa es una de las grandes diferencias y lo comento cada vez que puedo en alguno de estos espacios. Una de las grandes razones por las cuales la terapia breve es porque no nos vamos a indagar sobre los orígenes del problema, sino más bien en el presente que está manteniendo que ese problema se esté perpetuando. El cambio de la conducta es el primero que buscamos. Entonces hay que pensar que la psicoterapia en su esencia es buscar o motivar un cambio en la conducta. Entonces, en las intervenciones breves y puntualmente en la terapia que estamos proponiendo, se favorece en principio un cambio en la conducta, lo cual va a desencadenar reflexiones en el consultante y a su vez cambios a nivel cognitivo. Además, las evaluaciones son constantes y centradas en el consultante. Bien, ahora hablando de lo que es el tratamiento en adolescentes, creo que es importante quedarse con el título de esta diapositiva y es relación antes que intervención. ¿Por qué? Porque cada vez más se va reuniendo evidencia acerca de la relación terapéutica como o como el mayor factor que incide en el éxito de un proceso terapéutico. Y cuando hablamos de población infanto-juvenil, el tema de la relación adquiere una relevancia mayúscula. Prácticamente, si tú no haces un mínimo de relación con tu adolescente, con tu niño o niña, no vas a poder llevar hacia adelante el proceso terapéutico. Por eso es importante crear un espacio seguro y libre de juicios. Importante también validar la experiencia del adolescente y mostrar una curiosidad genuina. Y por curiosidad genuina me refiero a ser muy atentos en lo que estamos preguntando. Cada vez que el adolescente responde, poner nuestra máxima atención, hacer preguntas constantes, no asumir, no suponer o deducir, sino todo preguntarlo. Yo muchas veces en las formaciones que hago comento acerca del no hacer hipótesis, sino preguntar. Entonces, eh, cualquier información que vayamos recabando en la entrevista y aquella que no nos llegara a parecer suficientemente clara, siempre hacer preguntas. Garantizar la confidencialidad
obviamente con sus limitaciones, sabiendo que en aquellos casos donde está en riesgo la integridad del adolescente o de terceros, esta confidencialidad tiene que romperse, pero que fuera de ahí sepan que es un espacio seguro, que es un espacio de privacidad y que este es uno de los grandes temores del adolescente, que apenas llegue con nosotros y nos empiece a contar un poco de su vida, nosotros vayamos a contar estas cosas con los padres, con el colegio o sencillamente con otros adultos. Saber que es un enfoque, o sea, darle un enfoque colaborativo a la terapia, no de imposición, y esto va incluso con el tema de, por ejemplo, las tareas terapéuticas, poder negociarlas, poder manejarlas a manera de propuestas, no como algo que sea obligatorio. Incluso el concepto mismo de tarea, eh, habrá en ocasiones que cambiarlo, modificarlo o sencillamente como buscar otro, puesto que de repente el concepto de tarea puede generar ahí un poco la sensación de obligación. Siempre que se pueda, incluir los intereses y motivaciones del adolescente. Y antes de introducir cualquier técnica terapéutica, cualquier tarea, trabajar mucho en la relación, lo que les he dicho desde el principio de esta diapositiva. Además, una vez que lleguemos al tema de las tareas o los ejercicios o las actividades entre sesiones, pues buscar que estas sean concretas y que sean sencillas de ejecutar. De esa manera también nos aseguramos que haya mayor probabilidad de que el consultante las lleve a cabo. No obstante, tampoco hay que olvidar poder darle una justificación a lo que yo estoy pidiendo, es decir, poder hablar abiertamente de para qué va a servir esto que yo te estoy pidiendo. Muy bien, pues ahora les quiero contar un poco de lo que es la propuesta sistémica breve. Y para poder entender la terapia breve hay que hablar un poco de las claves del proceso terapéutico. Y es que estamos hablando de una terapia que está basada, y esto me habrán escuchado decirlo el mes pasado eh, en el espacio que tuvimos para hablar de la primera sesión en terapia breve, es una terapia que se basa en la relación, un poco lo que ya hemos comentado antes, en establecer metas y objetivos claros, en confiar en los recursos del consultante, es decir, ya de entrada asumir que la persona que tenemos enfrente tiene recursos y que en nosotros está ayudarles a que estos recursos se activen. Y además es una terapia muy basada en la comunicación. En todo momento estamos cuidando la forma en la que nos comunicamos con los consultantes, sabiendo que la comunicación ya es una forma de intervención. Una terapia focalizada en la cual siempre hacemos esta distinción entre lo que es una queja y una demanda, no es lo mismo y equivocarse puede dar al traste con todo el proceso terapéutico. Una queja es este discurso con el que llega el paciente en un principio, todo aquello que nos empieza a contar, que forma parte de los distintos problemas de su vida cotidiana. Pero la demanda es específicamente eso que buscan de la terapia, eso en lo cual requieren nuestra ayuda, nuestra orientación. Entonces, bueno, con las preguntas adecuadas podemos extraer la demanda de toda esta narrativa de queja. Además, el orientarle al cambio lo hacemos desde experimentos conductuales, pequeños cambios de conducta que buscamos favorecer entre una sesión y otra y que entonces a partir de esos pequeños cambios se modifique el sistema del consultante, que entonces el problema comenzar a desestructurarlo o comenzar a quitarle fuerza y que entonces a partir de esos pequeños cambios conductuales también se cree todo un cambio en el pensamiento de pues el paciente. Bien, vamos ahora a hablar acerca del tratamiento y les decía, tengo un par de casos clínicos que les quiero mostrar, hablar un poco de ellos y de cómo se hizo la intervención. Ya saben que cualquier pregunta la pueden dejar en el chat.
Bien, bueno, pues quiero mostrarles las caras del problema del cual estamos hablando el día de hoy. Y es que la ansiedad y la depresión son no solo problemas que atañen a los adolescentes, sino son los dos problemas que más llevan a las personas a terapia. Y muchas veces pueden solaparse en ciertos síntomas. Ahí de un lado les pongo los síntomas más característicos de la depresión, al lado izquierdo los síntomas más característicos de la ansiedad y en el medio una serie de síntomas que pueden superponerse en problemas de ansiedad y depresión, lo que muchas veces da como resultado esto que se conoce en psiquiatría como trastorno mixto, que es la aparición de síntomas tanto ansiosos como depresivos de manera simultánea. Por lo tanto, ¿qué podemos encontrar en la ansiedad típicamente? Esto que se conoce como crisis de ansiedad, esta serie de sintomatología, no solamente eh, a nivel psicológico, sino también fisiológico, que está muy relacionado con la hiperactivación de la que les pongo ahí al último, preocupación, es decir, muchos eh, pensamientos automáticos, que esto lo vamos a ver en ambas, y principalmente el miedo. El miedo es el principal síntoma asociado a la ansiedad y del miedo viene justamente esta preocupación, esta hiperactivación. En el caso de la depresión, ¿qué nos vamos a encontrar típicamente? Aislamiento social, renuncia en el comportamiento, es decir, el paciente deja de hacer cosas que venía haciendo con normalidad previamente, una ideación rígida, ciertas ideas se van haciendo cada vez más arraigadas en el paciente y es muy difícil que estas ideas cambien. Y emocionalmente nos encontramos con una tristeza que acompaña la mayor parte del tiempo a la persona. ¿Qué sintomatología nos podemos encontrar en ambas? El insomnio, entonces es muy sencillo encontrar personas que padecen de una o de la otra, que no pueden dormir. En la depresión incluso puede haber esta hipersomnia, este dormir en exceso. Los pensamientos automáticos, en un caso de una índole, en el otro caso de otra índole, pero no dejan de ser pensamientos automáticos, rumiaciones, no poder detener todo este flujo de pensamiento, pasársela pensando todo el tiempo. Muchas veces en el caso de la ansiedad con una orientación hacia el futuro y en el caso de la depresión con una orientación hacia el pasado. Claramente un malestar emocional, les decía, a nivel de la emoción, la ansiedad principalmente caracterizada por el miedo y la depresión por la tristeza. Y en la medida en que estos problemas se van cronificando, entonces nos vamos a encontrar también con una baja autoestima. La baja autoestima probablemente sea esa consecuencia final de un problema que no se puede resolver, porque la persona con ansiedad se siente frustrada de no poder con ese problema, de no poder salir de ahí, lo mismo que la persona con depresión, y entonces finalmente se termina también por deteriorar el concepto que tienen de sí mismas. ¿Qué soluciones intentadas vamos a encontrar en este perfil de pacientes? Y aquí no solamente me voy a referir a adolescentes, sino en general. Si algo estudiamos mucho en terapia breve es qué intentan las personas para poder salir de un problema humano, el que sea. Y ya después vamos identificando problema por problema. Podemos hablar del insomnio, podremos hablar de los pensamientos intrusivos, podemos hablar de la tristeza, podemos hablar del miedo, podemos hablar de vivir alguna experiencia traumática, intentar procesarla, podemos hablar de duelo, es decir, podemos poner todo un abanico gigantesco de problemas humanos. A todos ellos intentamos hacer algo para resolverlo, porque son dificultades que se nos presentan y porque, pues lógicamente, no queremos quedarnos atascados ahí. Cuando nosotros intentamos algo para solucionar un problema que se nos presenta, utilizamos pues nuestras herramientas, nuestra experiencia previa, nuestra propia lógica. Sin embargo, no siempre funciona. De otra manera, nuestro trabajo no existiría. Entonces, ¿qué pasa?
se me presenta un problema, intento resolverlo con mis propias herramientas y puede funcionarme. Y yo sigo con mi vida cotidiana. Pero nos interesa puntualmente aquellos casos donde las personas intentan hacer algo para salir de su problema y no lo logran. Y entonces, en esos intentos reiterados que no funcionan, en esos intentos reiterados de solución que no solucionan, termina por instalarse un problema en su vida. Y este problema al final también se magnifica. ¿Qué nos vamos a encontrar en este perfil de pacientes? Que, por ejemplo, cuando hay esta sensación de todos estos síntomas fisiológicos que se van sumando uno con otro, la persona intenta calmarse. Se dice que todo va a estar bien, intenta respirar, decirse que no es para tanto, controlar sus propias reacciones fisiológicas, y en esos intentos de calmarse se pone peor. ¿Qué se intenta también hacer? Distraerse, sobre todo nuevamente cuando vienen todos esos síntomas fisiológicos que parecen incontrolables. Intento distraerme cuando estoy pensando demasiado, cuando estoy rumiando demasiado, intento distraerme, intento meditar, hacer ejercicios de respiración. Cuando se trata de dormir, me esfuerzo a dormir, me estoy contando todo el tiempo lo que me queda para despertarme al otro día, me pongo a contar ovejas, como lo tienen ahí en la foto. Si me siento mal, decaído, intento animarme, me digo que no es para tanto, o soy muy optimista, intento reprimir mi emoción. Entonces, fíjense que todos esos intentos a muchas personas pueden servirles. Les decía, no, eso no es objeto de nuestro estudio ni de la charla de hoy, sino en esos momentos donde esta serie de soluciones intentadas, que en teoría deberían servir, dejan de funcionarle a las personas. Porque si no te funciona, incluso aquello que en algún momento te pudo haber funcionado, tienes que cambiarlo. Bien, he titulado esta diapositiva La solución que empeora. Y es que nos vamos a encontrar muchas veces con esta tipología de problema. Y con tipología quiero decir, esto es un molde de cómo nos vamos a encontrar otro tipo de problemas. Ahí en malestar ustedes ya pueden cambiarle el concepto de malestar por algún problema en concreto. Pero vamos a pensar, hay una situación que me genera malestar. No sé, puede ser, no sé, a lo mejor estoy teniendo semanas muy angustiantes en el trabajo. O en el caso de los adolescentes puede estar pasando por estas semanas de exámenes y estar absolutamente estresado. ¿Y qué intento? Evitar ese malestar. Paradójicamente, intentar evitar el malestar puede provocar que mi malestar empeore, que se agrave y que entonces eso que en un principio era una dificultad se convierta en un problema. ¿Por qué pasa esto? Vamos a verlo con ejemplos más concretos. Eh, Antes, ¿cómo identificamos las claves del cambio? Entonces, en un principio, en la entrevista terapéutica, vamos a identificar el problema. Entonces, ¿de qué se trata? Ya comenzando a aterrizar un poco en el tema de hoy, ¿qué puede ser? Insomnio. Tenemos un adolescente que no puede dormir porque se la pasa pensando. Tenemos un adolescente que justo está, no sé, va a rendir esta prueba para entrar a la universidad o está haciendo los exámenes finales del periodo o, no sé, está muy nervioso porque, no sé, va a entrar a un nuevo colegio y entonces le genera mucho nervio poder quizás no saber con qué se va a encontrar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Identificar los intentos de solución. Una vez que tengamos identificados los intentos de solución, la gran tarea del terapeuta sistémico breve es interrumpir los intentos de solución, que el paciente deje de insistir sobre eso que no le está funcionando.
Y en ese momento el problema ya comienza a tomar un giro. Ya no puede seguir funcionando igual. Una vez que, por lo tanto, se interrumpen estos intentos de solución, hay alguna mejoría. Y es ahí donde entonces la terapia se convierte en un reforzamiento de los cambios que se comienzan a experimentar en la vida del paciente. ¿Qué es importante no olvidar al momento de hacer estas intervenciones? Primero, no patologizar. Entonces, algo que siempre comento es que si bien utilizamos un lenguaje que se refiere justo a esto, ¿no? Hablamos de ansiedad, de depresión, de sintomatología postraumática, conceptos que son claramente referidos a patologías. Es importante que este lenguaje se quede entre los clínicos, se quede entre nosotros, que no sea una forma de denominar o de asumir a un paciente. Importante, no insistir en aquello que no está funcionando. Por eso el gran trabajo de un terapeuta breve es, desde la primera entrevista, poder identificar eso que no funciona en los intentos de solución del paciente y por lo tanto dar un giro. Y cosa también muy importante en el trabajo con adolescentes es no asumir el relato de los adultos, nunca quedarnos con aquello que nos comentan los padres, los tutores o apoderados, lo que nos comentan los profesores. Entonces, es una parte del rompecabezas nada más. La parte más importante es aquella que el adolescente va a compartir con nosotros. Muy bien, vamos entonces con el primer caso. Crisis de ansiedad y ataque de pánico, pregunta Betsabe. Es más una cuestión técnica, es más bien una cuestión de términos. Como tal, la crisis de ansiedad no está catalogada como, digamos que clínicamente, no encuentra una descripción, inmediatamente se asume como un ataque de pánico. Yo lo pongo como crisis de ansiedad porque es una manera mucho más típica en la cual los pacientes expresan su malestar. Entonces te comentan, tuve una crisis de ansiedad, no sé, me empezaron a sudar las manos, tuve una especie de taquicardia, me sentía muy inquieta, estaba teniendo como muchos pensamientos, me faltaba el aire. Pues todo este conjunto de síntomas, así clínicamente, por ser muy puristas, es un ataque de pánico. Pero desde la narrativa del propio paciente se explica o se suele explicar más como una crisis de ansiedad. No sé ahí si te respondí. Bien, vamos a hablar de Jessica, de 15 años, quien llega a la consulta por indicación de su mamá, quien está muy preocupada por lo que sucedió unas semanas atrás, pues la descubrió haciéndose cortes en los brazos, por lo que la llevó inmediatamente con la psicóloga de su trabajo. No obstante, después de 5 sesiones, la señora, o sea, su mamá, no está convencida de ver muchos avances en su hija. Comenta Jessica. Vengo porque me he sentido muy triste durante los últimos meses. El ambiente en la escuela no es el mejor. Cada año me siento más aislada del grupo, incómoda y escuchar comentarios que se hacían de mí me generó mucha inseguridad. Muchos se alejaron refiriéndose a amigos y yo me alejé de otros. Sé que mi mamá se preocupa por los cortes, pero le prometí que no lo volvería a hacer y te lo puedo prometer a ti también. Aún así, este sentimiento de tristeza lo tengo la mayor parte del día y no sé qué hacer para no sentirme así. Sé que sería muy feliz si tuviera amigos. Estos últimos meses me empecé a quedar cada vez más sola y aunque no pienso volver con ellos, me pone muy triste no tener amigos. Entonces, bueno, ahí tenemos una chica, 15 años, cursaba el tercer año de secundaria, que para explicarlo un poco, en México, eh, cuando tú tienes aproximadamente 15 años, terminas la secundaria y entras a la preparatoria, en la cual son otros 3 años, entre los 15 y los 18 aproximadamente,
Y a mí me toca trabajar con esta chica justo cuando le quedan 2 meses aproximadamente para terminar la secundaria y comenzar la preparatoria. Bien, ¿qué pasó en la intervención? En situaciones así, y esto de verdad lo considero muy importante, es debemos indagar sobre qué ocurrió en el proceso o procesos previos del paciente. Saber qué funcionó, qué no funcionó, qué le gustó al chico, a la chica de su anterior terapeuta, y poder identificar la demanda real del consultante. ¿Qué pasó aquí? Y no solo con adolescentes, hasta hace, no sé, estoy trabajando ahora mismo con una persona de 60 años con un problema de adicción y lo mismo, me cuenta una historia de haber pasado como por 4 o 5 terapeutas para trabajar esa situación y lo mismo, se hace exactamente lo mismo. ¿Qué pasó en aquellas situaciones? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? A partir de ahí es importante que uno no cometa los errores que han cometido otros profesionales y que, créanme, la gran mayoría de las veces tienen que ver con la forma de relación. No muchas veces me encuentro con situaciones donde digas, es que a lo mejor el colega no actuó de la mejor manera o no hizo la mejor técnica. Rara vez me encuentro con una situación así. Créanme que la gran mayoría de las veces, cuando hablas con un paciente sobre experiencias previas, tienen que ver con que se sintieron juzgados, con que no les dejaban hablar, con que sentían desinterés por parte del terapeuta. O sea, cuestiones que tienen que ver con la actitud terapéutica, con la forma en la cual se relacionaban con el psicólogo previo o los previos. Bien, les comentaba, identificar la demanda real del consultante. Aquí pasaba algo. Bueno, pasaban varias cosas. Hubo un par de sesiones, me parece que hubo 2 semanas donde esta chica conservó a su anterior psicóloga y me veía simultáneamente a mí, porque bueno, ya sabía que iba a cambiar, estaba como haciendo el cierre con esta colega. Em, ¿Qué pasa? Ella me cuenta que había un excesivo em, énfasis sobre el tema de los cortes. Y ella me comentaba, es que de verdad, yo ya no lo voy a volver a hacer, estoy muy arrepentida de lo que pasó, pero tengo la sensación de que no me creen. No me creen ni mi mamá, ni mi papá, ni me cree la psicóloga. Y es prácticamente cada sesión escuchar a la terapeuta diciéndome que no lo haga, que no lo repita, que tengo unos padres que me quieren, que como que me dé cuenta de estas cosas. Y de verdad, yo incluso no quiero seguir hablando del tema, porque te prometo que no lo voy a hacer. Entonces, bueno, una de las primeras indicaciones que aquí le pedí a los padres es que ese tema no se tocara por lo menos durante un par de semanas. Entonces, que era importante darle el voto de confianza, que yo entendía la preocupación que tenían ellos, pero que les pedía eso, que solo durante un par de semanas ese tema, hacerle un paréntesis y ver cómo iban las cosas. Ahora, eso en cuanto al tema de la interacción con los padres. Con ella, ahí les pongo reestructurar para movilizar al cambio. Tomar distancia de cierta gente es una forma de cuidarme, aunque en exceso puede convertirse en una cárcel. ¿A qué me estoy refiriendo con ello? En sesión le comentaba que comprendía que se hubiera alejado de ciertas amistades o de ciertos, por ahí, sí, de personas que en algún momento fueron agradables para ella, que incluso fueron sus amigos, pero que dejaron de serlo por diferentes actitudes. Dice, de verdad te puedo comprender, o sea, cuando tú tomas distancia de la gente, pues también es una forma en la que te cuidas, en la que no te expones a personas que quizás hacen malos comentarios, que pues, no quieres entrar en conflicto, aunque este tomar distancia, cuando lo hacemos en exceso, se puede convertir en una cárcel de la que después ya no sabemos cómo salir. Y ella me decía que justo eso, que le hacía mucho sentido, porque ya no sabía cómo salir de ahí,
que en algún momento había tomado ya tanta distancia que no sabía cómo regresar. Por supuesto, esta chica quería tener amigos, quería poder socializar, le daba mucha pena tener que terminar la secundaria, pues prácticamente sin amigos, o sea, le quedaba una, pensaba en cómo había sido cuando entró y toda la diferencia de salir prácticamente sola, pero al mismo tiempo le hacía mucha ilusión empezar la preparatoria, saber que iba a conocer a nuevas personas, pero al mismo tiempo de la ilusión había mucha desconfianza en no sé si voy a poder hacerlo. Entonces, bueno, hablando en términos de terapia breve, en términos sistémicos, la pauta que mantiene el problema es la evitación. Entonces, recuerden, estamos con una chica que sí, es cierto, se deprime, está muy triste y que en este intento por eh, cuidarse de ciertas personas terminó por evitar a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Además de esta propuesta a los padres de hacer una pausa con el tema de los cortes, a esta chica también le pedí que durante un par de semanas llevara un diario donde pudiera expresarse abiertamente, donde pudiera anotar todo lo mal que se iba sintiendo, lo triste que le había puesto las situaciones que había vivido con estos ex amigos, todas las cosas que no le habían gustado, que fuera un espacio donde pudiera eso, sacarlo todo. Incluso yo le decía, comprendo que haya cosas que te sean difíciles de contarme o que directamente no me quieras contar porque sé que hasta hace unos minutos yo era un desconocido para ti y probablemente lo siga siendo. Que sepas que no tienes que contarme todo, que hay muchas cosas que las podemos trabajar sin la necesidad de que tengas que abrirte a cosas que a lo mejor ahora mismo no te sientes preparada. Bien, entonces, ¿cuál es aquí en términos nuevamente sistémicos parte del problema? Entre más evito a la gente, más sola me siento. Fíjense que es un intento de solución. Entonces, esta chica evita a las personas para cuidarse a sí misma, pero en este exceso de evitación termina por aislarse y se siente muy sola, siente que no tiene amigos. Para comenzar a darle una vuelta ahí al problema, en estas primeras semanas de tratamiento, le preguntaba mucho cómo había socializado en el pasado, cómo había dado el primer paso. Incluso hicimos el pacto de que estas últimas semanas nos iban a servir más para comprender lo que había sucedido en esto, en la secundaria, es decir, por qué se habían roto esas relaciones, para también poder comprender cómo ella empezó a relacionarse con estas personas y que nos íbamos a preparar durante las vacaciones para que cuando ella entrara a la preparatoria, finalmente pudiera comenzar a compartir con nuevas personas. Eh, y bueno, afortunadamente funcionó. Ella desde las primeras semanas se comenzó a sentir mejor. Me dijo que notaba inmediatamente que sus padres no tocaban más el tema de los cortes y que al principio le había parecido raro, pero que le había gustado mucho, que incluso se iba sintiendo un poquito más confiada con ellos porque ya no era un tema como constante. Le quitó muchísima presión de encima el no continuar con la anterior terapeuta y además el ejercicio del diario le había permitido que pudiera sacar todas las emociones, expresarse. Me decía, hay cosas que yo a ti no sé cómo decírtelas, pero tampoco sé cómo decírselas a los demás. Y sentía que escribiendo podía hablar de esas cosas. Y bueno, avanzaron las semanas, aproximadamente un mes de vacaciones, y en ese mes estuvimos em, identificando de qué formas ella se podía acercar a sus nuevos compañeros y que, pues, de alguna manera pudiera socializar. Entonces, comenzamos básicamente a eh, reconocer ella qué había hecho en el pasado que le había servido y cómo lo podía emplear una vez que entrara a este nuevo colegio. Le fue muy bien. No se convirtió en la persona más extrovertida del mundo para nada,
pero fue una chica capaz de acercarse a las personas, de acercarse a grupos, de escuchar, de sacar algún tema de conversación y a partir de ahí comenzar a hacerse de ciertas amistades. Con esa chica trabajé aproximadamente un año, eh, ya así de manera intensiva fueron como 3 meses aproximadamente. Después ya solamente nos veíamos una vez al mes. Llegó a tener algún tipo de complicación con algunos amigos, salió adelante y no tiene mucho tiempo que le di el alta. Y yo creo que de las cosas que más me quedé de lo que tuvimos la última conversación fue que me dijo que lo que más le había gustado de la terapia era, uno, que no la regañaba, que no la retaba, porque ella se sentía muy intimidada por anteriores terapeutas que había tenido. Y dos, darse cuenta que realmente tenía privacidad en lo que ella y yo hablábamos. Que cuando se dio cuenta que lo que hablábamos en la terapia no lo sabía después sus padres, que eso le dio muchísima confianza para continuar con el proceso y me lo agradeció. Entonces, a mí me queda como uno de los mayores eh, aprendizajes de ella. Así que, bueno, simplemente para cerrar, ¿qué hacemos en terapia breve una vez que se empiezan a generar cambios? Primero, visibilizarlos con el paciente, es decir, es importante que en la conversación los hagamos notar, que el paciente identifique que ahí están, fomentar la reflexión a partir de ellos y, por supuesto, reforzarlos, de tal manera que esos pequeños cambios comiencen a crear un efecto de bola de nieve que después genere cambios muchísimo más grandes. Bien, vamos ahora a hablar del segundo caso, que se titula Olvidé hablar con el mundo. Bueno, ya les comentaba un poco de cómo está dividido el sistema de educación en México y ahora les quiero presentar a Manuel, de 16 años, que cursa el cuarto semestre de preparatoria y está próximo a regresar a clases presenciales. Este es un caso que me tocó ya en la recta final de la pandemia. En México tardó, o sea, pasó mucho tiempo para que los chicos regresaran a las escuelas. Y en el caso particular de Manuel, había pasado casi 2 años sin pisar un aula. Lleva varias semanas que no puede dormir y constantemente habla con sus padres sobre los nervios que le produce la sola idea de volver a la escuela. Aunque para ellos, es decir, para sus padres, Manuel debería estar feliz de volver a tener contacto con sus amigos, de volver a ver a la gente. En sesión me dice, mis papás no entienden nada y no sé a quién contarle esta situación. Mi hermano me apoya, pero tampoco logro sentirme mejor. Hace 3 semanas que no duermo bien, me la paso pensando en el regreso a la escuela y me da miedo que me pase algo. Ya ni siquiera me puedo concentrar en las clases y si ahorita me va mal, me va a ir peor. En presencial me va a ir peor. No sé qué voy a hacer cuando regrese. Extraño a mis antiguos amigos y a estos todavía no los conozco. Apenas hablamos por redes y cuando nos toque vernos en persona estoy seguro que nadie dirá nada. No quiero volver para estar solo y eso me pone muy nervioso. Esto lo vi varias veces en, en esa época y no solo en adolescentes, incluso me tocó verlo en adultos, ya sea que porque iban a la universidad o porque habían estado haciendo trabajo presencial, perdón, trabajo desde casa y volver al entorno presencial puso nervioso a muchas personas. ¿Qué hicimos con Manuel? Y aquí lo quiero explicar de otra manera, es decir, poder analizar el caso de Manuel desde otro conjunto de factores un poquito distinto a lo de Jessica. Quiero contarles un poco acerca de la estrategia terapéutica, porque les he hablado al principio de la clase de hoy sobre ciertos puntos que tomamos en cuenta en terapia breve y aquí quiero desmenuzar un poco más. Importante, clarificar y focalizar el síntoma, es decir,
¿qué es eso sobre lo cual vamos a trabajar en la terapia? Y yo le preguntaba, o mejor dicho, le decía, cuéntame un poco más de esos nervios o de ese miedo que él refiere, en qué momentos del día aparece, es decir, poder saber más acerca del síntoma, porque él dice, me siento nervioso, tengo miedo, no sé qué me vaya a pasar. Y era, bueno, ¿en qué momentos? Decía, bueno, estoy especialmente pensativo en las noches, yo diría que es cuando más, y por eso no puedo dormir, pero de repente estoy comiendo y me pongo a pensar en eso, o cuando los profesores hacen algún comentario de, quedan no sé cuántos días para que volvamos, no se les olvide y no sé qué, o vamos a dejar estos deberes para cuando volvamos, o este proyecto, o hagan equipos, qué sé yo, o sea, como que había ciertas cosas que se lo recordaban y sentía como que era un bombardeo constante y eso lo ponía más nervioso. Identificar intentos de solución, se los comentaba al principio. Después la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos esto? Preguntando, ¿qué has hecho, qué has intentado para estar, por ejemplo, menos nervioso, o para estar más calmado, o para poder dormir? Y él decía distraerse. Tomaba el celular, se ponía a jugar en línea, se ponía a jugar también en la computadora o intentaba hacer otras cosas como para no pensar. Y en el caso de dormir, decía que se forzaba a dormir, pero que no podía, se la pasaba ahí retorciéndose en la cama. Otro punto importante es la generación de expectativa, la generación de expectativa de cambio, que durante la conversación se genera esta expectativa de que las cosas pueden ser diferentes. Yo le hacía esta pregunta, ¿qué pasaría si recordaras cómo es hablar con los demás? Y me decían, pues no tendría tanto miedo, pero es que no me acuerdo cómo lo hago, cómo lo hacía o cómo era. Si lo recordara estaría más seguro, si lo recordara estaría más tranquilo, incluso me iría como más ilusionado a la escuela. Después el tema de la co-construcción del objetivo terapéutico. Entonces, bueno, hemos hablado de esto y de esto. ¿En dónde te gustaría que nos centráramos? ¿O en dónde te gustaría que comencemos a trabajar? Una pregunta también muy importante y que entiendo que en ocasiones puede generar cierto nervio porque llega una persona y te cuenta, no sé, 5, 6, 7 cosas diferentes y no sabes exactamente por dónde empezar. Por eso es importante que en la terapia todo esto se construya junto al consultante. Y es muy sencillo. Hacemos un resumen de lo que hemos hablado y preguntamos por dónde empezamos, en dónde te gustaría que nos centremos. Él decía, quiero dejar de pensar tanto, pero también quiero dormir mejor. Pues bueno, y entonces todo eso, vean cómo es una secuencia, pues al final por eso hablamos de que la terapia breve tiene una estructura, sabemos por qué preguntamos lo que preguntamos y hacia dónde se dirige lo que preguntamos. Le decía, bueno, me gustaría que en esta semana, o te quiero proponer que en esta semana hagas esto o esto. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué trabajamos con Manuel? Le pedí durante un par de semanas que escribiera sus peores fantasías, es decir, de aquí a que entres nuevamente a tus clases presenciales, todas las noches toma una hoja de papel y escribe todo eso que te imaginas que puede pasar. O sea, imagínate lo peor que puede pasar una vez que vuelvas. Él incluso decía que cuando se ponía muy nervioso, se le notaba porque tenía un tic en el ojo. Decía, yo creo que mi mayor miedo es que esté yo tan nervioso que mientras todo el mundo está hablando y yo no sé qué decir, o mientras todo el mundo se está mirando raro, me empieza a dar un tic en el ojo o me note muy inquieto. Y era como, bueno, pues justo eso es lo que me gustaría que escribieras. Escribe si es el peor escenario, bueno, anótalo, pero escribe todos los escenarios
terribles que se te ocurran. A esto se le conoce como una prescripción del síntoma en terapia breve, porque básicamente le prescribo que se permita el miedo. Entonces, una de las grandes, eh, de los grandes intentos de solución que agravan el problema del miedo o de la preocupación es evitar esa preocupación o evitar ese miedo, cuando es una respuesta muy natural. Hay que entender que este chico dejó de ver a toda una serie de compañeros cuando termina la secundaria, inicia la preparatoria, no conoce a nadie por fuera de la virtualidad y cuando sabe que tiene que volver, los nervios es decir, lo inundan. Me parece la respuesta más natural. Algunos tendrán más nervio, algunos tendrán menos nervio, algunos se lo tomarán un poco más ilusionados o emocionados. Bueno, pero estos nervios forman parte del espectro natural frente a esta situación. Entonces, frente a la evitación de este miedo, yo le pido que se permita este miedo, pero se lo pido de una manera muy estratégica. Le digo, mira, vamos en estos días, todas las noches, a imaginarnos los peores escenarios, las peores fantasías, para que entonces la próxima vez que estemos aquí en sesión, tú me cuentes cuáles son esos peores escenarios y podamos pensar en qué podemos hacer para evitarlos o qué podemos hacer si alguno de ellos se presenta. Pero necesito saber cuáles son, cuáles te pasan por la cabeza. Y esto lo tenía que repetir todas las noches. Otra prescripción, y en este caso fue, sí, hacia él, pero también más bien dirigida hacia o sea, de él hacia los padres, y era evitar el tema durante por lo menos una semana, porque ahí en la conversación también me decía que por eso lo habían mandado a terapia, que estaba hablando bastante de este tema con los papás, que los papás ya no sabían qué decirle, pero que tampoco sentía que le dijeran muchas cosas como que le ayudaran. Entonces, bueno, este tema, ¿qué te parece si le damos una pausa un poco o muy parecido a lo que pasó con Jessica? Vamos a hacer una pausa de este tema y ya veremos en qué momento lo retomamos con tus papás. Al cabo de 8 sesiones, Manuel concilió el sueño, lo cual, pues prácticamente desde los primeros días de la terapia, me comentaba que había dormido mejor. Sus miedos fueron desapareciendo. Ya una vez que llegó o que volvió a sus clases presenciales, se hizo de nuevos amigos, comenzó a hablar de otros temas con sus papás y además mejoró en sus notas, porque si bien no era una catástrofe, él reconocía que le estaba costando trabajo concentrarse, que le ponía menos empeño a de repente los deberes, etcétera. Y bueno, al final el cambio fue sistémico. Me gusta mucho hablar de los cambios sistémicos porque te muestran cómo el paciente cambia o mejora en varias áreas, no solamente en una. Muy bien. Bueno, pues después de mostrar estos dos casos desde dos ángulos diferentes, me gustaría hacer algunos comentarios finales. Así que si hay preguntas, bueno, pueden comenzar ahí a dejarlas en el chat. Importante, el problema siempre se presenta diferente en cada paciente. Entonces, así tengamos 10 adolescentes con problemas de ansiedad y 10 adolescentes con problemas de depresión, en cada uno el problema se va a presentar de una manera muy particular. Y es importante que nosotros atendamos a esas diferencias particulares de cada paciente, porque la terapia se adapta a ellos. Nosotros no buscamos que el paciente se adapte a la terapia. La ansiedad, hasta cierto nivel, permite hacer frente a las exigencias de lo cotidiano, y esto es una reestructuración o una redefinición que hacemos desde las primeras intervenciones. Por otra parte, la depresión puede ser una oportunidad para hacer una pausa en el camino, para reorganizarnos en nuestras prioridades. Y es importante identificar la recursividad en cada caso para cortar el circuito.
Sé que esto suena muy sistémico, pero me estoy refiriendo a identificar cuáles son esos factores que mantienen el problema, que hacen que se repita y se repita y se repita, para entonces poder cortar este circuito. La terapia breve cuenta con diferentes estrategias de acuerdo a cómo funciona cada problema. Por eso es el gran desafío del terapeuta que se dedica a este modelo es justamente reconocer cómo funciona cada problema para poder generar una intervención acorde a ese funcionamiento. En resumen, eh, si les hago un desglose de lo que es hacer terapia breve, se los pondría de esta manera. Entonces, eh, son tres grandes fases. En principio, el primer encuentro que tenemos con el consultante, la relación terapéutica, que se refuerza a través de la validación, de la normalización, es decir, todo un discurso que valida, que normaliza el síntoma, pero que también lo redefine en otros términos. En esta misma primera fase vamos a buscar desbloquear el problema o reducirlo significativamente, para lo cual es importante que podamos implementar ciertos ejercicios o ciertas actividades entre una sesión y otra. Una vez que logramos que se empiecen a generar los primeros cambios, entonces el gran desafío es que se mantengan, porque más difícil que cambiar es que los cambios se queden en la vida de la persona. Y pongo muchas veces el ejemplo de dejar de fumar. Dejar de fumar 1, 2, 3 días, incluso unas 2, 3 semanas, lo hace muchísima gente. Pero dejar de fumar realmente es algo que no todos consiguen. Entonces, más que generar el cambio es mantenerlo. Se refuerzan las tareas, se dan ejercicios adicionales, nunca olvidando el trabajo sobre los recursos del paciente y sobre esas nuevas adquisiciones que se van presentando a partir de la terapia. Para ello nos apoyamos de un abordaje centrado en soluciones y finalmente, en la última fase de la terapia, pues trabajamos sobre la prevención de recaídas, sobre el cierre de la terapia, exploramos nuevas habilidades, incluso cambios más allá del objetivo terapéutico y pues hacemos los rituales de cierre. Bueno, para concluir, ¿por qué funciona la terapia breve? Porque es una terapia constructivista, porque se construye sobre la originalidad y la particularidad de cada situación. Tenemos un amplio respeto por la experiencia del adolescente, generando una comunicación en sintonía con ellos, con sus emociones, con su lenguaje. Acompañamos primero y después intervenimos. Nos apoyamos en los recursos de cada consultante. No es simplemente una repetición rígida de procedimientos como si fueran recetas. Y si bien en terapia breve tenemos una estructura con la cual trabajamos, lo que buscamos es adaptarla a cada paciente en particular. Bueno, pues les dejo algunos de mis libros favoritos que han sido parte del apoyo para esta presentación y que también son parte de los módulos de ansiedad y depresión que están a mi cargo en el postítulo en terapia breve. Así que, bueno, ahí si les quieren tomar una foto, sobre todo el primero para quienes trabajen con adolescentes, créanme que es un libro fantástico porque te explica el trabajo con la adolescencia desde diferentes ángulos. Entonces, ese libro, Adolescentes Violentos, me parece de verdad eh, fenomenal. De ahí, bueno, tenemos varios más que son incluso algunos clásicos de terapia breve. Bueno, pues muchas gracias. Ahí les dejo mis formas de contacto. Me pueden encontrar en Instagram como el terapeuta breve y mi correo también como el terapeuta breve @gmail. Próximamente queda la invitación abierta, como ya bien lo hacía Adrián al principio de esta clase, para el postítulo en terapia sistémica breve, en el cual contamos con 10 módulos teórico-prácticos, con 3 talleres clínicos completamente prácticos, en los cuales se va a reforzar y a maximizar las herramientas terapéuticas. No olviden que empezamos en abril, o sea, dentro de un mes. Adrián.
Así es, Germán, efectivamente. El 1 de abril vamos a empezar con este programa de postítulo, con estos módulos. Así que mira, para que la gente sepa, este programa se viene realizando durante todos los años. Este año se modificó y se aumentó la cantidad de horas prácticas, que es lo que la gente busca. Así que nosotros le vamos a enviar a sus correos electrónicos también la información con un plan también que tenemos de beca de descuento en arancel, que está súper bueno y que dura hasta el 20 de marzo, que será el próximo viernes. Así que para que ustedes puedan aprovechar eso, yo creo que son instancias bastante interesantes y formativas. Así que muchísimas gracias, por supuesto, Germán, para ti. Vamos a tener una cita el 20, déjame ver bien para no meter las patas, 24 de marzo. Vamos a volver a tener otra clase magistral también. Así que ya pronto van a estar viendo eso en nuestras redes sociales, Grupo Palermo Chile, Instagram o también en nuestra página web. Así que eso, agradecerles a todos. Recuerden hacer la firma del registro de asistencia a través de ese link que yo les dejé en el chat en estos momentos. Ahí sí. Perfecto. Bueno, pues aquí voy a darle un poco lectura a las preguntas que se quedaron. Pregunta Josué Tlatelpa, ¿en qué situaciones recomienda el ejercicio del diario y en cuáles no, tomando en cuenta que su finalidad pueda ser para expresarse? Bueno, José, yo lo que te puedo decir es que el ejercicio lo piden no sé, yo te diría que incluso en la mayoría de casos que trabajo. Ahora, también depende, ya de acuerdo a cada situación, qué tan profundo es lo que pido en ese diario. A veces simplemente es un registro como de, no sé cuántas veces estuve como ansioso durante el día o que estuve pensando la mayor parte del día. En otras ocasiones tiene este propósito mucho más expresivo y de poder pues sacar quizás todo lo que he venido pensando, no solo durante el día, sino de una situación en particular. Entonces yo te diría, Josué, que el ejercicio del diario es muy útil en un montón de situaciones y que ya nada más de acuerdo a pues lo que se presenta en cada paciente, tú puedes decidir si lo quieres más como un registro, por ponerlo de alguna manera, y en cuáles tiene un propósito más catártico. Eso espero haberte respondido. En el caso de Katia, pregunta, ¿de qué instancias no recomienda un enfoque de terapia breve? A ver, hacer terapia breve nos va a ayudar en cualquier situación que se nos presente. Y te lo digo en serio, con los años que tengo de experiencia, pero no solo lo digo por mí, sino también por las personas con las que me he formado, los propios docentes del postítulo lo avalarían. Hacer terapia breve nos sirve en cualquier situación. Ahora, que por la naturaleza del problema o por las circunstancias del contexto del paciente, después la terapia no pueda ceñirse a 10, 12 o 15 sesiones y se vaya prolongando en el tiempo, eso es distinto. Pero las herramientas que tú utilices desde este modelo terapéutico te van a servir en cualquier situación. Y lo que es mejor, te van a permitir ofrecer cambios a tus pacientes desde las primeras fases de la terapia, con todo y que a lo mejor tú ves a un paciente 2 años, bueno, prácticamente desde el primer mes ya lo estás ayudando. Kiyari dice, la interrupción de la pauta puede tener muchas posibilidades. ¿Cómo escoger? Justamente hay que identificar primero con el paciente qué es lo que vamos a trabajar, cuál es el problema en particular, y después es poder establecer cuál es el problema, qué hace el paciente cuando se presenta el problema. Y en ese, ¿qué hace el paciente cuando se presenta el problema? Es donde vamos a interrumpir. Para poner ahí un ejemplo rápido, cuando estoy rumiando, ¿qué hago yo? Cuando estoy insomne, ¿qué hago yo? O cuando me siento muy inquieto, ¿qué es lo que hago yo? Entonces, ¿qué hago cuando el síntoma se presenta? Y es eso lo que nos va a dar la pauta para reconocer qué es lo que vamos a interrumpir. ¿Qué hace el paciente cuando el problema o cuando el síntoma se presenta? Betsabe dice, desde tu experiencia, ¿en qué momento se vuelve una intervención dirigida y no un consejo? A ver, yo creo que mientras podamos, yo creo que
la manera de poder separar lo que es un consejo de una intervención tiene que ver con que podamos centrarnos directamente en lo que el paciente nos está pidiendo. Y además, no en experiencias propias, que creo que es de ahí de donde parte un consejo, de la experiencia personal, sino de lo que funciona en terapia. Entonces, si tú aprendes a utilizar esta metodología de trabajo y reconoces entonces cómo a través de interrumpir cierta pauta en un problema le vas a dar un giro a cómo funciona esa situación, en ese momento estás haciendo una intervención y no un consejo. Si vas a partir de tu experiencia personal para dar una indicación al paciente, creo que es ahí donde se tergiversa el trabajo. Hola Germán, hola Diana, ¿cuál sería la diferencia del diplomado en terapia sistémica breve y el postítulo? Bien, es una buena pregunta, Diana. No sé si incluso hay más exalumnos del diplomado presentes. El postítulo ahora se ha convertido en tal porque tenemos una instancia formativa que es eminentemente práctica. Entonces, son tres talleres clínicos los que se han sumado al anterior diplomado y es lo que ahora le da el carácter de postítulo, que vamos a tener esos tres espacios para desarrollar estrategias clínicas. Dice Romina, me gustaría saber si el postítulo profundiza en el trabajo con adultos. Consulto por el trabajo con casos de mucha complejidad. Sí, sí, Romina. De hecho, el postítulo tiene de los 10 módulos, 8 están dirigidos bueno, sí, 8 están dirigidos más al trabajo con adultos. Tenemos dos módulos, el de terapia breve infanto-juvenil y el de problemas complejos en adolescentes, donde nos vamos a dirigir especialmente a esas poblaciones. Pero el resto es un enfoque mayoritariamente en adultos. Entonces, sí, sí, sí. De verdad que yo creo que te va a dar las herramientas que estás buscando para tu trabajo. Cualquier cosa, por supuesto, puedes revisar ahí la malla que tenemos de asignaturas. Y sí, lo mismo, Diana, ahí, Adrián, si puedes ayudarnos con más información. Sí, Diana, por favor, déjame tu correo ahora y yo te lo envío. Lo mismo, Romina, si quieres más información, ahí nos puedes Sí, dejar pues, tu correo y se ponen en de contacto todas contigo. maneras. De todas maneras, aprovechen a dejar su mail si quieren. Bueno, de todas maneras, igual dijimos que le íbamos a mandar esta información, así que les va a llegar por correíto también, ¿sí? Todo el detalle del programa completo, el calendario de clases y la beca también para el arancel, ¿vale? Así que le enviamos eso, Germán, de todas maneras. Bueno, creo que Sí, sí, estamos bien, ¿no? Estamos en tiempo. está perfecto y pues nada más dejar ahí abierta la invitación, reiterar que es un postítulo en el cual vamos a hacer mucho énfasis en desarrollar habilidades clínicas, en el trabajo con niños, con adolescentes, con adultos, pero no solamente eso, sino además en problemáticas muy concretas. Me parece que es una malla muy extensa en el cual vamos a ver de ansiedad, depresión, trauma, duelo, trastornos de la conducta alimentaria, problemas familiares, de pareja. Entonces, bueno, abuso sexual, una malla muy amplia que estoy seguro que va a responder bastante bien a las exigencias del trabajo terapéutico de todos los días. Así es, Germán. Gracias, Bueno, Cristina. muchas gracias, Cristina, también. Voy a parar la grabación y